un tema y yo creo que tal vez va a ser hasta 3 o 4 semanas. Sí, 3 o 4 semanas, porque vamos a ver este tema en detalle porque es importante, importante. Hoy vamos a ver versículos que son muy claros y casi no necesitan explicación. Pero los vamos a ver porque cuando estamos hablando de la palabra, tenemos que ver lo que dice la palabra. Muchas veces en la cristiandad, en el cristianismo, hemos querido tomar los versículos con más interpretación y usar esos como las bases. Pero hay muchos versículos que nos dicen directamente lo que es. Y luego queremos ignorar esos versículos y ir a otros versículos que necesitan más explicación. La semana que viene vamos a entrar en versículos que necesitan más explicación. Pero hoy vamos a acampar en lo más fácil. En lo más fácil. ¿Sí? Hoy vamos a ver el Padre y el Hijo. Y la semana que viene y la semana después de eso. Y ya tal vez en la tercera semana vamos a cubrir el Espíritu, pero tal vez hasta la cuarta semana. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál es la relación entre ellos. No sé, no está funcionando ya. ¿Cuál es la relación entre ellos? Ahora, primero, vamos a lo racional. ¿Sí? Vamos a simplemente hablar como hombres, sin meternos en la Biblia. ¿Ok? Yo soy un padre, ¿verdad? Sí, ya conocen, tengo 2 hijas, yo soy un padre. Ahora, soy un hijo también. Ayer hablé a mi papá, que cumplió los 75 años, y le felicité y todo. Entonces yo soy padre y yo soy hijo en la misma persona, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo no soy padre de mis hijas y soy el hijo de mí mismo, tampoco, ¿verdad? No se puede ser. Tú no puedes ser el hijo de ti mismo, ¿verdad? Es imposible. Estamos hablando racional, lógicamente hablando. Si traigo a mi hija aquí adelante y yo les pregunto, ¿quién es el padre? Van a decir, ya por lo más viejo y todo eso, y ya van a decir, pues claro, Douglas es el padre. Y luego voy a traer a mi hija aquí y van a decir, ¿quién es la hija? Ella es la hija, porque uno está más grande que el otro. Estamos hablando simplemente lógicamente hablando. Ahora, hubo un problema en el cristianismo donde se empezó a tratar de mezclar las cosas hasta lógicas de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y eso es importantísimo. Esto lo que vamos a ver es clave para nuestra fe, nuestra convicción. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? Como tenemos en los versículos que vemos nosotros aquí. Ahora, vamos a ir a lo más fácil. Lo más fácil. Creo que los 3 versículos más fáciles, y después vamos a hablar de la historia. ¿Y qué pasó en la historia? El primer versículo es... otra vez no está funcionando. Ok, ahí está. El primer versículo es Juan 17. ¿Y quién está hablando en Juan 17? Yahushua, Jesús mismo, el que es el Hijo, está hablando aquí. Incluso esto es una oración. Es una oración. Entonces, está hablando con su Padre, ¿verdad? Y dice, con palabras tan claras, dice,
Terminadas estas palabras, Yahushua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, Hijo, hablando con el Padre, Padre, ha llegado la hora. ¿Sí? Él está en el jardín de Getsemaní. Está listo para ir a hacer la obra que necesitábamos hacer. Ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Ahora, ¿qué es glorificar? La idea es de levantar o poner luz sobre. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí, glorifica a tu Hijo. Levanta a tu Hijo. Y lamentablemente para el Hijo, y lo bueno para nosotros, significaba que lo iba a levantar en un madero, a morir por nosotros, a ser glorificado de esa manera. Y después ya se levanta de entre los muertos, es levantado de entre los muertos y todo, y eso ya es glorificado de esa manera. Pero dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Tenemos dos personas hablando. Bueno, una persona hablando con otra persona. Vamos a decir, no me gusta usar la palabra persona, porque eso se ha usado de muchas maneras malas en cuanto a lo bíblico. Pero dice, pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Ahora, hay una creencia, y vamos a estar cubriendo eso, hay una creencia que el Hijo es también el Padre. Son uno. Y no solamente uno en espíritu o en esencia, son uno, son el mismo. ¿Sí? Entonces es lo que estamos viendo. Pero aquí directamente dice, pues le has dado autoridad. Si Yahushua, si Jesús es parte de esa idea de una Trinidad, que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu. Si Él es parte de eso, entonces ¿para qué tienen que darle autoridad? Él ya tiene autoridad. Él no necesita que nadie le dé autoridad. Si Él es Dios mismo, si Él es el Padre, pero bueno, ahí dicen que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y el Padre no es el Hijo, hablando de no sé si han visto ese triángulo donde dice el Padre no es, el Hijo no es, que viene del paganismo, hace ese triángulo. Esa idea viene del paganismo. Pero si Él ya es Dios, no necesita que nadie le dé autoridad. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo más, vamos a decir, lodoso de este versículo. Pero realmente es claro. Es claro. Y luego dice, el versículo 3 es la clave de todo lo que está diciendo el Hijo, de quién es el Padre y quién es Él. Dice, y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. Entonces, Jesús, Yahushua, ¿quién está diciendo quién es Dios? El Padre. No está diciendo que te conozcan a ti como uno de los tres que somos el Elohim verdadero. No. No está diciendo eso. Dice, eres tú, que te conozcan a ti, Padre, Yahweh, como el único Elohim verdadero. Y a Yahushua, aparte, aquí está el Padre, el único Elohim verdadero, y a Yahushua como el Mesías que tú has enviado.
pudiéramos ya acabar todo el tema hoy con ese versículo, nada más. Y ya tenemos suficiente evidencia que el Hijo no es el Padre. El Hijo mismo dice que Él no es el Dios verdadero. El Hijo habla. Tenemos testigo. Recuerden que todas las cosas tienen que ser ya hechos por 2 o 3 testigos para que sean verdaderos. Pues tenemos un testigo. Y es el testigo mayor. El Hijo mismo. Diciendo, la vida eterna es que te conozcan a ti como el único Elohim, único Dios verdadero. ¿Sí? Muy bien. Para decirles que en este tiempo no vamos a tener preguntas, pero después del último canto vamos a cortar transmisión y vamos a transmitir nada más en la comunidad cerrada y les vamos a dar tiempo que si quieren hacer preguntas, ¿sí? Entonces ya para que sepan, ahorita no va a haber preguntas, pero ya en unos 40 minutos vamos a cortar transmisión, vamos a cantar el último canto, cortar transmisión y luego ya tener un tiempo si alguien quiere preguntar de lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué testigo no? Tenemos el testigo mayor, el Hijo mismo, diciendo, yo no soy el Padre, yo no soy el Dios verdadero, el Padre es el Dios verdadero, es el Elohim verdadero. Ahí lo tenemos. Ahora, otro testigo, y un testigo en la cristiandad, ¿puedes cambiarlo al siguiente? Es Pablo. Pues Pablo es lo máximo en cuanto al cristianismo, porque pues escribió ya 12 cartas y tal vez 13 si incluyes a Hebreos, pero no sabemos. Pero tenemos a uno grande que expandió lo que era el cristianismo en todo el mundo en ese tiempo. Ahora, no era el cristianismo, realmente era simplemente podemos decir el mesianismo, lo que era el Mesías vino y es lo que significa Cristo. Entonces el Mesías vino y ellos eran los seguidores del Mesías, ¿verdad? Muy bien, tenemos a 1 Corintios 8, donde Pablo está hablando. Entonces ya tenemos el primer testigo en cuanto a Jesús. Y el segundo aquí viene, dice, y tengo ahí la creencia, el credo de la congregación, porque puede llegar a ser como un credo, porque les gustaba hacer credos en toda la historia del cristianismo. Pues si quieren un credo de la primera iglesia, pues aquí está, pero es pura palabra de Yahweh. Dice, pero si alguien ama a Elohim, tiene el reconocimiento de él. Por eso, en cuanto a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Elohim, un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados Elohim, esto es importante. La palabra Elohim realmente no significa Dios. Significa poderoso. Poderoso. Y por consecuencia, la palabra en griego, theos, significa lo mismo, poderoso. Se puso ahí en el Nuevo Testamento cuando se hizo varios en griego o se lo tradujeron en griego. Claro, Theos es Elohim y significa lo mismo, poderoso. Entonces por eso dice, y Elohim es una palabra plural. Entonces está diciendo, porque aunque haya algunos llamados Elohim poderosos,
poderosos, que puede ser en los lugares celestiales, puede ser en la tierra, porque aún dice, llama Elohim a los reyes de la tierra. Llama Elohim, él tiene una discusión, más adelante vamos a ver que él tiene una discusión con los mismos fariseos y él dice, no se dice de ustedes que son Elohim, son poderosos, ¿sí? Entonces, porque aunque haya algunos llamados Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos Elohim y muchos soberanos, muchos señores, personas que están, seres o personas que están sobre alguien, señores. Dice, sin embargo, aunque hay todo esto, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre. Testigo número 2. Y testigos pesados, fuertes. Estamos hablando del mayor Jesús que dijo, tú eres el único Elohim verdadero. Y ahora tenemos a Pablo diciendo, para nosotros, aunque hay muchos Elohim y muchos soberanos, para nosotros no hay más que un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien vivimos. ¿Sí? Dejan claro quién es Dios, quién es Elohim, el Padre, igual como procedió de la boca de nuestro Mesías. Y dice, y un solo soberano, Yahoshua el Mesías, Jesús el Cristo, mediante el cual existen todas las cosas y por medio de quien vivimos también nosotros. ¿Vieron el cambio en el vocabulario, en la gramática? ¿Qué dice ahí arriba del Padre? De quien proceden todas las cosas. Diciendo, Él creó todas las cosas. Y luego dice aquí, mediante el cual existen todas las cosas. Entonces el Padre procede de Él, pero fue por medio de ¿quién? El Verbo. Y más adelante vamos a ver, el Verbo se hizo carne. Entonces, uno es el Padre que creó todas las cosas, que es el único Elohim verdadero, y el Verbo, por medio de la palabra de Yahweh, fueron creadas todas las cosas. Y ese Verbo se hizo carne. Más adelante vamos a ver eso. ¿Sí? Pero no es el Padre mismo, es el Verbo. ¿Sí? Entonces, tenemos otra vez dos seres aquí. Uno, que dice el mismo Hijo, y dice Pablo, dos testigos fuertes, que el Padre es el único Elohim verdadero. Y el Mesías es el soberano, es el Señor. Espérame, pero ¿cómo puede ser Jesús el Señor? Porque también en el Antiguo Testamento dice que Yahweh es el Señor. Pues, ¿no recuerdan que vimos? Dame otra vez poder aquí. No tengo poder. Ahí está. Pues le has dado autoridad. Y más adelante vamos a ver más versículos donde dice, se ha dado autoridad al Hijo para que puede ser soberano sobre todos. ¿Sí? Entonces ahí vemos, Él puede ser un soberano, pero por medio de Yahweh darle la autoridad. Ok, muy bien. Y la verdad, otra vez,
con esos dos pasajes basta. Y ya debemos simplemente creerlo. Pero no lo vamos a hacer simplemente así. ¿Por qué? Porque hay más versículos claros y hay otros versículos que necesitan o requieren más interpretación. Pero basado en lo que es lo claro, no basado en lo que es un concepto que crearon en el tiempo. Ok, entonces, les dije 3 versículos antes de ir a la historia, ¿verdad? Hay otro versículo, también Pablo hablando. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador. ¿Sí? Otra vez está hablando de 2 seres diferentes. Y hasta que, ¿qué hace el mediador? Dice, es mediador entre ¿quién? Elohim y los hombres. Él no está diciendo, Pablo no está diciendo, es que hay un solo mediador y él es el mediador entre Elohim. Bueno, que él también es, pero no. Hay un solo Elohim. Y Jesús, Yahushua, es el mediador, porque Él hizo el sacrificio que se requería. Él hizo todo lo de su Padre, y luego su Padre le exaltó hasta su diestra, y luego entró en el lugar santísimo para presentar el sacrificio, la sangre ahí a Él, en la presencia de Yahweh. Y no se sentó, estaba a la diestra, esperando, siendo mediador, hasta ya un día va a regresar y todavía ser el mediador entre Dios y los hombres, porque Él va a estar aquí en la tierra con los hombres. ¿Sí? Entonces, dice, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahushua o Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Qué dice ahí? Hombre. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué es tan importante que dice ahí hombre? Porque todavía es hombre. Él resucitó como hombre. Él fue con sus discípulos, tócame. Un espíritu no tiene carne y huesos. Tenía un cuerpo glorificado, pero de hombre. Una pregunta. ¿Dios es hombre? No. Dios no es hombre. Muchas veces ahí habla y dice que Dios no es un hombre para que esto y esto y esto. Dios es espíritu. Dice ahí directo, Dios es espíritu. Entonces no es un hombre. Aquí está diciendo, y esto es después que Yahushua ya subió al cielo a estar a la diestra de su Padre. No es antes, es ya en ese tiempo. Ya está glorificado, ya está levantado como hombre glorificado. Él ganó el derecho, es el único hombre que va a ir al cielo. Ningún otro hombre vamos a ir al cielo. Él tenía el derecho para ir ahí, porque la tierra fue hecha para los hombres. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Yahushua, el Mesías, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok. Tenemos 3 versículos y la verdad, con esos 3 versículos podemos dejarlo así. ¿Sí o no? Ya los testigos hablaron. No necesitamos más, pero les voy a dar más.
¡Uhú! Van a decir, ya me quiero dormir. No. Bueno, tenemos que hablar de la historia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a pensar que el Padre y el Hijo son uno? Así, no en espíritu, no en intención, pero son uno. Es el único, son Dios. ¿Cómo llegó a esto? Ahora, tenemos que regresar a varios versículos que vimos hace unas semanas. Daniel 7. Daniel 7 tiene toda la razón por qué se cambiaron las cosas. Y ya estaba predicho. Yahweh ya dijo por medio de Daniel, dio la visión a Daniel y él, ya ahí tenemos la razón por la cual dice en Daniel 7. Después de esto miraba en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia terrible y espantosa. Recuerden que él vio 4 bestias. La primera bestia era Babilonia. Segunda bestia, medos y persos. Tercera bestia, los griegos. La cuarta bestia, ¿quién era? Roma. ¿O quién es? ¿Quién es? Roma. Roma. Ok. Es importante decir quién es, porque todavía no se acaba esa bestia. Y esa bestia es lo que va a ver. Vamos a ver qué hace aquí. Dice, fuerte y en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. La verdad, el imperio romano venía arrasando con todos. Luego dice, era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Ahora, recuerden que cuando hay visiones, no está pasando todo al mismo tiempo. Eso es importantísimo entender. No es que desde el principio tenía 10 cuernos. No, porque tenía un emperador. Un emperador y después, ya más adelante, se dividió Roma en 10 reinos. Ya más adelante, estamos hablando de 400 y algo, que se dividió en 10 reinos. Y luego dice, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores. Ahora, este cuerno iba creciendo. No, tal vez no en posición, pero en poder hasta dentro del imperio romano antes del año 300. Pero ya después crece tanto que ese cuerno se levanta y destruye a 3 de esos reinos. ¿Y por qué destruye esos 3 reinos? Porque no eran trinitarios. El papado, es el cuerno pequeño. Y él destruyó esos 3 reinos. Mandó destruir esos 3 reinos. Entonces, otra vez, no todo es en el mismo tiempo. Esto es después de tiempo. Y luego dice, y vi que en ese cuerno había ojos, como ojos de hombre, diciendo que era un hombre, y una boca que hablaba arrogancias. El cuerno hablaba arrogancias. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la tradición de la iglesia tradicional? ¿O cuál es la dogma? Que el que está encargado de la iglesia tiene el poder para decir, cuando él habla, tiene la misma autoridad que la Biblia. Es como que yo viniera aquí. Yo subiera aquí en esa mañana y yo diría, ok, yo soy el vicario de Cristo. Yo soy el que Cristo en la cabeza del cuerpo dejó.
entonces lo que yo digo es lo que se va a hacer, porque yo soy el vicario de Cristo. Y si yo comienzo a poner reglas que son mis reglas, y si creemos así, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Y es exactamente lo que pasó todos estos años. Todos estos años. Al último de Daniel 7 hay una breve explicación, pero ya vimos un poquito de la explicación ahí. Dice, en cuanto a los 10 reinos, 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. Ahí vemos la interpretación. Él hablará palabras, el cuerno, el que según tiene a la palabra de Dios, él hablará, dice ahí, palabras contra el Elaya el Supremo, el que es Elohim, Yahweh, y oprimirá a los santos del Elaya el Supremo, de Yahweh. Intentará, ¿qué? Cambiar las festividades y la ley. ¿Qué nos dicen hoy en día? Nosotros acabamos de festejar cabañas y todo eso. ¿Y qué está haciendo la cristiandad? La mayoría de la cristiandad está diciendo ustedes son judaizantes y que eso era para el Antiguo Testamento, eso nada más es para Israel, esto es. Pues si somos nosotros Israel, ¿para quiénes son? Para nosotros. Y eso es claro. Pero él intentará, y lo hizo, cambió la festividad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que celebra mayormente los 2 fechas? Lo que celebra el cristianismo. ¿Qué celebra? Pascua. Pero Pascua de los paganos. Y luego la Navidad, que viene del paganismo. ¿Qué hizo el cuerno? Cambió las festividades. Lo que Yahweh puso ahí. Y dijo, estos son mis fiestas que son perpetuas. Y luego dice, y la ley. Y ahorita vamos a ver cómo lo hizo. Cómo poco a poco se iba cambiando todas estas cosas y claro, llegaron a cambiar hasta quién es el Elohim verdadero. ¿Sí? Muy bien, y dice, en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí vemos eso después. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo si tenemos a los dos testigos tan fuertes, el Hijo, Yahushua, y tenemos a Pablo? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué estamos en esta posición hoy en día donde dicen que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando ninguna vez en la palabra de Dios dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Pero lo sale de nuestra boca, sale de la boca de mucha gente, como que si fuera, que estuviera ahí dentro de la palabra de Dios. Y no se encuentra en ningún lugar. ¿Cómo llegamos a eso? Pues todo comenzó en el año 144, después de Cristo, con Marción del Ponto, que él dijo, el Dios del Antiguo Testamento es malo, pero el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Es lleno de gracia y este es un Dios que está lleno de ira y todo eso. Entonces hay que seguir los del Nuevo Testamento. Y hasta quitó o dijo que en cuanto a los evangelios, él hizo su propio canon de la palabra de Dios. Y comenzaba con Lucas. Porque Mateo y Marcos eran muy judíos y muy como el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, entonces él comienza eso. Y aunque ellos dijeron, este es un hereje, ahí comenzó un pensamiento. Y se quedó en nuestras mentes. Yo crecí así.
Es que el Dios del Antiguo Testamento es malo. Es que yo ni siquiera quiero hablar del Antiguo Testamento porque ¿cómo voy a explicar a la gente todo lo que pasó ahí? Ya está aquí. Fuimos programados desde chiquitos. No importa si crecimos en la iglesia católica o la iglesia cristiana, fuimos programados para eso. Y luego, en el año 155 a 166, Aniceto y Justino trataron o proponen cambiar la Pascua para que no sea en el 14 de Aviv, que es lo bíblico. Pero lo cambiamos para que no sea judía. Luego, Eleuterio, en el año 178, dijo, es lícito comer todo. Hasta ese momento, todos los creyentes en el Mesías no estaban comiendo puerco, mariscos, camello, todo lo que se prohíbe ahí en la palabra. Rata. Los creyentes no estaban comiendo nada de eso porque la palabra es clara. Esto es comida, esto no es comida. Estos animales no son comida. No los hice para comer. Y si lo ves, ¿qué hace el puerco? Pues come lo que sea. Y su sistema. Si ves los mariscos, ¿qué hacen los mariscos? Dentro del mar y en los ríos, ¿qué hacen? Limpian todo. Son los cucarachos. Las palomas que vemos todos los días, y ahí está mi camioneta llena de todo. Ahí, las palomas son los cucarachos del cielo. Y hay otros también, porque ellos comen lo desperdiciado. Y Yahweh dice, no puedes comer eso. Pero nuestro amigo Eleuterio I dijo, ya es lícito, no hay problema. Ustedes pueden comer lo que sea. Víctor I, en el 188 al 199, puso un edicto. El que celebra la Pascua en el tiempo de los que es marcado en la Biblia es un hereje y va a ser excomunicado. Ahí nace el término excomunión. Excomunión. Aproximadamente en el año 200, ahí surge ahora, después de ¿cuánto tiempo? Después de 171 años, más o menos. Desde que Yahushua murió, resucitó. Después de 171 años se empieza el debate que los coptos estaban diciendo en Alejandría que Jesús es Dios. Y en Antioquía los arrianos estaban diciendo que Jesús no es Dios. Surge ahora el debate. ¿Cómo que vas a tener un debate si tienes otra vez? ¿Qué vimos hoy? Los dos testigos más grandes diciendo, el único Dios verdadero es el Padre Yahweh. Surge ahí. Y luego llega el tiempo de Constantino, en el año 305 a 306. Y como el reino estaba medio dividido en ese tiempo, había como cuatro diferentes reinos, pero él dijo, no, es que necesitamos tener un emperador. Pues porque estaba también ya enfermo. Necesitamos un emperador y un ejército, porque había 4 ejércitos. Yo los voy a unir. ¿Y qué más necesitamos? Una religión. Con una religión, y ya hemos visto, ¿qué ha hecho la religión en el mundo? Desastres. Por eso no tenemos una religión de ninguna manera. Tenemos lo que dice la palabra. Somos seguidores de la palabra.
Entonces, un emperador, un ejército, una religión. Y de repente, él viendo todo el imperio diciendo, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué podemos modificar para poder ya introducir, para que acepte todo ahí? Pues por casualidad, según él vio una cruz en el cielo cuando estaba con su ejército. Y dijo, vi una cruz. Fue una señal que vamos a ser cristianos ahora. Bautizó a todo su ejército en ese momento, pero pregúntale, pregúntame ahí, ¿se bautizó él? No. Gracias por preguntar. No se bautizó porque no realmente creía. Él estaba haciendo una religión para ahí. Y ahí empezaron más desastres en cuanto a lo que es la verdad bíblica. La verdad bíblica. Porque desde ahí llegamos al concilio de Nicea, donde recuerden que en el 200 había esa cuestión, ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Sí? Llegamos al concilio de Nicea en el 325 y había muchas cosas. Hay que leer mucho sobre ese concilio. La verdad, algunas personas no pudieron llegar. Ahí estaban disfrutando del rey. Constantino los tenían ahí encerrados. Bueno, estaban no tanto encerrados en ese tiempo, pero estaban disfrutando de la comida. Y ya por 6 meses, ahí teniendo discusiones y todo eso, pero no, estaban bien tranquilos. Llega Constantino y dice, ¿ya llegaron a una verdad? No. Bueno, los voy a encerrar. No hay comida, no hay nada. Entonces ya, llegaron a una decisión. Y realmente llegaron a una decisión porque había más de los que pensaban que Jesús era Dios que no era Dios. Y es la razón. Y ya dijeron ahí, no, es que es 100% hombre, pero 100% Dios. Y luego en ese concilio se imponen las dogmas, diciendo, si tú crees que Jesús no es Dios, eres hereje y vas a ser lo mejor para ti, excomunicado. Lo peor para ti, vas a morir. Y mataron a tanta gente haciendo las dogmas de eso. Ahora, ¿cuántos son? 56 años después. Tomaron 56 años para decir de la Trinidad. En el concilio de Nicea nada más era Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre eran Dios. Pero 56 años después, en el concilio de Constantinopla, decidieron, no, es una Trinidad. Es que el Espíritu también es Dios. Dios Padre, y ahí nació Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero déjenme decirles que en el paganismo hay triadas en casi todas las religiones del paganismo. Los babilónicos tenían su triada. Los romanos, su triada. Los griegos, su triada. Los egipcios, su triada. 3 en 1. ¿Y qué hizo Roma? Cambió las verdades de la Biblia para mentiras. Entonces, 56 años después, deciden, no son 2, son 3. Yo tuve una plática con varios profesores de seminario. Y uno de los profesores me dijo, es que tienes que entender que hay revelación progresiva. Dije, ¿cómo? Es que
Dios va revelando al hombre después de cierto tiempo qué es la verdad. Dije, espérame. Ok. Entonces vamos al concilio de Éfeso. Ya estamos hablando de 50 años después de la Trinidad y Agustín introduce el pecado original, que no es bíblico. Y luego introducen y dicen que María es el madre de Dios y que hay un purgatorio y deben bautizarse como bebés cuando ningún lugar en la Biblia habla de bautizarse como bebés, pero tienen que bautizarse como bebés para quitar el pecado original. Y realmente querían bautizarlos para registrarlos, para tener registro de todas las personas. ¿Pueden ver la maldad que hubo en todo esto? Hombres cambiando lo que es la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo si uno cree en esto hoy en día que es malo, porque estamos hablando de 1700 años después, que tenía a nosotros, la mayoría de que estamos aquí, cegados, yo, por 45 a 50 años. Yo enseñando lo que estoy diciendo que no es, viendo porque no podía ver la palabra por lo que decía. Entonces, le dije, entonces el concilio de Éfeso, no. Y me dijo, el que decía que era revelación progresiva, me decía, pero, sí, hasta cierto punto. Ok, qué casualidad. Hasta cierto punto hay revelación progresiva con el humano cuando tú dices que algo no es cierto. Y no me pudieron responder. Incluso otro profesor me dijo, es que no quería decir que había revelación progresiva de esa manera. Le dije, es lo que dijo. Es lo que dijo él. Y el otro no lo negó. Entonces, increíble todo lo que ha pasado. Y luego llegamos al 457, confesión privada. Necesidad de un intermediario. ¿Qué versículo leímos? Que un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego, en el año 457, 418 años después que Jesús murió, resucitó a ser el mediador, 400 años después, alguien dice, no. Es que necesitas venir con el Padre, con el sacerdote, y tienes que decirme todos tus pecados para tener perdón de tus pecados. 418 años después. Es que esto es increíble. La historia no miente. Y todo esto lo vimos en Daniel 7. Que eso es lo que iba a ser el cuerno pequeño. Iba a cambiar lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Wow, es la 1. Ni llegué cerca de donde quería llegar. Pero no hay problema. Vamos a ver un versículo más y luego vamos a dejar ahí y vamos a continuar la semana que viene. ¿Sí? Dice en el Salmo 2, porque hemos visto versículos en el Nuevo Testamento. Quería mostrarles por lo menos un versículo en el Antiguo Testamento esta semana para que puedan ver que son 2 seres. No son uno, junto, 2 seres. Dice, se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido. Entonces, Yahweh es, yo he preguntado a personas, espérame, entonces, ¿quién es el Padre?
es Dios. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. ¿Quién es el Espíritu? Es Dios. Entonces, ¿quién es Yahweh? Bueno, en el Antiguo Testamento y no saben realmente responder. Cuando tú dices, ¿quién es Yahweh? Hasta si usas la palabra de la Reina Valera, ¿quién es Jehová? Bueno, es que es los tres, pero se presenta a veces nada más como el Padre y ya es una explicación que no pueden explicar. Cuando Yahweh se presenta ante Moisés y le dice, yo soy, él soy, bueno, más seré el que seré, es la traducción correcta, pero soy el que soy. ¿Sí? Cuando él se presenta ahí, él se presenta la palabra o el nombre Yahweh. Entonces, en ese momento, cuando dice Yahweh, está presentándose como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, Yahweh es nada más el Padre, son los tres. Y si Él se presentó como Dios, así ese es su nombre, entonces tiene que ser, hasta en el Antiguo Testamento, tienen que ser los tres. Porque según la creencia trinitaria, es que son eternos los tres. Eternos. Entonces nunca había una diferencia. Todavía siempre era, tal vez en su función, ellos dicen, pero en los tres siempre eran tres. Simplemente necesitábamos tiempo para ver que eran tres. Esa es la explicación. Pero Salmo 2 dice, los príncipes conspiran, los príncipes unidos contra Yahweh y contra su ungido, el Mesías, el Hijo. Sírvenle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia. Honren al Hijo. Sírvenle a Yahweh. Honren al Hijo. Dos seres diferentes. Dice, no sea que Él se enoje. ¿Quién es Él? Yahweh. Si tú no honras al Hijo, no sea que Yahweh se enoje y parezcan ustedes en el camino al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian, en Yahweh. Wow. Ya podemos ir viendo esto, ¿verdad? Es increíble la evidencia. Y esto es nada más, ya más vimos 4 pasajes. Espérense. Hay más pasajes. Y aún los más difíciles o los que requieren más interpretación. La verdad, cuando los ves tal como son, no son difíciles. Son fáciles. Porque el hombre, por medio del cuerno pequeño, ha tratado de cambiar las verdades de la palabra en mentira. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Y los que nos están viendo ahí en vivo, pues qué bueno que puedan estar con nosotros. Entonces vamos a estar viendo esto lo más probable 4 semanas. 4 semanas. Para ya tener esto ya bien cimentado. Que Yahweh, el Padre, es el único Dios verdadero y el Hijo es el soberano. El que va a estar sobre, por eso dice, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde están los reyes? Aquí en la tierra. Que Él va a regresar a estar sobre todos. Y fue dado ya la autoridad para hacer eso. Entonces, tenemos a 2 seres diferentes.
Tenemos a Yahweh, que es Espíritu, que es el creador de todo. Y tenemos el Hijo, que fue el Verbo, que se hizo todo por medio de Él. Y después se hizo carne, se hizo hombre y sigue siendo hombre. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y luego vienen a cantar el último canto y después vamos a hacer un switcheo ahí para los que nos están viendo. Si quieren hacer preguntas, tienen que venir aquí. Porque ahorita vamos a ver si alguien tiene preguntas. Pero vamos a orar. Los muchachos pueden venir adelante mientras que estoy orando y ya prepararse para el último canto y después vamos a tener preguntas, si tienen preguntas. Pero sobre lo que vimos, porque yo sé que van a tener preguntas sobre Juan 1:1, todo lo demás, pero vamos a cubrir eso más adelante, ¿sí? Vamos a orar. Yahweh, te damos gracias. Te damos gracias por quien eres. Te damos gracias porque eres tan bueno para con nosotros. Y tu palabra es tan clara que la vimos hoy. Vimos los dos testigos y los dos testigos más grandes en cuanto al cristianismo. El Mesías mismo, el Cristo, Jesús, Yahshua y Pablo. Y Pablo que dijo que tú eres el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. Y el Hijo es el mediador entre tú y los hombres. Te damos gracias por eso. Te damos gracias que podemos ver esto hoy y las siguientes semanas. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre precioso de Yahushua pedimos